Bienvenidos a su programa Interrogantes Bíblicos, donde daré respuesta a sus inquietudes teológicas. La pregunta que tenemos para el día de hoy ¿es verdad que la madre del rey David era una moabita? La respuesta es no, pero su bisabuela, Ruth, sí lo era. De hecho, la Biblia no menciona el nombre de la madre de David, pero sí nos da algunos indicios sobre ellos. De hecho, hay una tradición judía que menciona el nombre de la madre de David y el nombre es Nitsebet. Dentro de la genealogía de David hay algunas ascendencias, precisamente que descendía de Ruth, la moabita, a través precisamente de su hijo Obed. Ruth se casó con un israelita y después de la muerte de su esposo, se mantuvo fiel a su suegra Noemi, el hijo de Ruth, y su segundo esposo, Booz, fue Obed, quien fue el padre de Isaí y abuelo de David. Se sabe que el linaje precisamente de David tenía una línea ancestral con israelitas. El padre de David, Isaí, vivía en Belén y era de la tribu de Judá. David era el menor de 8 hermanos. De acuerdo a lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 17, del verso 12 al 14, que dice así: y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de estos 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. David también tenía al menos 2 hermanas, y aquí es donde la historia se pone un poco novelesca. 2 medias hermanas, las cuales se llamaban Sarbia y Abigail. Eso lo cuenta también la Biblia en el primer libro de Crónicas, capítulo 2, verso 16. El único dato que tenemos precisamente acerca de su mamá es que en uno de los salmos David dice que era una mujer piadosa. Esa era la referencia que él tenía de su mamá, una mujer piadosa. El Salmo 86, verso 16, así lo declara. Se especula que la madre de David se había casado con Naas cuando dio a luz a las medias hermanas y ella se convirtió en la segunda esposa de Isaí. Esto es lo que cuenta una tradición judía como tal. Según la tradición judía, la madre de David era Nitsebet, hija de Adael y esposo de Isaí. El Talmud relata una historia acerca de Nitsebet. Su esposo Isaí comenzó a dudar de la pureza de su linaje, porque ya que era el nieto de Ruth, la moabita. Ruth capítulo 4, verso 17. Debido a esas dudas que Isaí empezó a tener, él dejó de tener relaciones sexuales con ella y entonces quiso dar a luz después de dar a luz a su séptimo hijo. En cambio, Isaí planeó casarse con su criada cananea y tener hijos con ella. Sin embargo, la criada se puso de acuerdo con Nitsebet para que en el momento de la consumación, en la noche de la boda, hacer un intercambio, precisamente como lo hizo también en su momento Raquel y Lea en el caso de Jacob. Cuenta la historia o la tradición judía que secretamente hicieron el intercambio para poder dormir Nitsebet con Isaí, y que ella entonces quedó embarazada porque el intercambio funcionó, y luego entonces, aunque no se reveló a Isaí en el momento, pero sí después de que se dio el embarazo, ella llegó a ser despreciada como una mujer inmoral. Eso es lo que cuenta la tradición. Y su hijo David creció como un paria entre sus propios hermanos, entre su propia familia. Esta teoría pudiera explicar un poco precisamente por qué David no fue aceptado por su familia, por sus hermanos. Salmo 69, verso 8, él lo menciona precisamente como tenía ese rechazo por parte
de su familia? ¿Por qué me consumió el celo de la casa y los denuestos de los que vituperaban cayeron sobre mí? Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Otra de las teorías precisamente muestra que también David fue dejado para cuidar el rebaño como el octavo hermano, cuando Isaí precisamente llegó al profeta para que eligieran el rey en el sacrificio y en la comida que estaban haciendo en aquel tiempo. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 5. Pero también la teoría da argumentos para poder arrojar luz sobre lo que dice el Salmo capítulo 51, verso número 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David tenía una genuina preocupación por ella. Primer libro de Samuel capítulo 22, verso 3 y 4, podemos darnos cuenta cómo David planeaba o quería lo mejor para el tiempo de la vejez de su papá y de su mamá. Así que de esta manera, haciendo este trasfondo histórico, haciendo este recorrido aún bíblico, sin mencionar el nombre propio de su mamá, podemos entonces afianzarnos un poco y tomar de lo que es la tradición judía para tener el nombre de esta mujer. Pero recuerde, es algo extrabíblico y realmente a lo que debemos de darle luz, y lo que quiero con este canal precisamente es que las respuestas sean totalmente bíblicas. Por eso en el inicio de la respuesta digo no, pero su abuela sí lo era. Espero entonces dar respuesta al que tenía esta inquietud y seguimos esperando sus preguntas, seguimos esperando sus inquietudes teológicas para que hablemos a través de ella, y lo que queremos ir generando precisamente es ese contenido para que cada día todas esas interrogantes que tenemos acerca de la palabra, pues demos respuesta a través de lo que la palabra de Dios nos enseña. Dios les bendiga grandemente, bendiciones, y les espero en un nuevo programa. Bendiciones para todos.